Buenos días. Dios les bendiga en esta mañana. Dios nos ama, ¿verdad? Y esa es la razón por la cual Él envió a su Hijo Jesucristo para morir por todos nosotros, pecadores, ¿verdad? Uno sin pecado, para redimirnos de la maldición de la ley, del pecado y de la muerte. Amén. Quiero que incline hoy su rostro, vamos a orar. Espíritu Santo de Dios, en esta mañana yo te alabo. Yo te doy gloria y yo te doy honra, Señor. Yo te exalto. Bendecimos tu nombre, Señor, y yo pido en esta mañana que tu Espíritu Santo se mueva en medio de este lugar, Señor. Yo sé que tú no eres un Dios de despropósitos, sino un Dios de propósitos perfectos. El único Dios vivo y verdadero, lleno de autoridad, poder y dominio. El único que tiene nombre que es sobre todo nombre. Señor, en esta mañana te pido que exaltes tu nombre en cada una de nuestras vidas. Tu palabra declara, Señor, que tú eres el hacedor. Yo solamente soy barro en tus manos. Aquí estoy, Señor, temerosa de ti para cumplir tu voluntad. Úsame como un instrumento tuyo, Señor, para que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Hoy yo quiero tocar el versículo, ¿verdad?, de Primera de Juan. Quiero hablar acerca de que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a la tierra para deshacer las obras del diablo. Y quiero tomar tiempo para explicarle cuáles son las obras del diablo. Tal vez usted las conozca, tal vez ignore algunas, tal vez las ha practicado por ignorancia. A través de la Biblia, ¿verdad?, nosotros podemos entender, sobre todo por medio de los evangelios, pero también a través del Antiguo Testamento, porque la Biblia dice que el Antiguo Testamento es la figura y la sombra de todas las cosas que estaban por venir a través de Jesucristo. Amén. Entonces, a través de la Biblia, nosotros podemos entender cuál es el propósito de Dios por el cual nuestro Señor Jesucristo vino al mundo. Vamos a leer Primera de Juan. Iba a leer solo 3 versículos, pero no quiero leer desde el 4. Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 4 hasta el 10. Dice: todo aquel que comete pecado infringe la ley, es decir, quebranta la ley de Dios, porque el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció, hablando de Jesucristo, para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. ¿Por qué? Porque aunque Él vino al mundo en semejanza de carne de pecado, fue tentado en todo, pero no cometió pecado. Amén. ¿Está de acuerdo con eso? Dice el 6, todo aquel que permanece en Él no peca. Ahí hay una clave para no pecar. La clave es permanecer en Jesucristo. Todo aquel que permanece en Él no peca. ¿Qué es permanecer? Permanecer es llegar a un lugar y quedarse. Él es nuestro lugar seguro. Él es nuestro alto refugio. Él es nuestra zona de seguridad, de salvación. Solamente Él. Amén. Todo aquel que peca no le ha visto, ni tampoco le ha conocido. Es decir, cualquier persona
dentro o fuera de una iglesia, que diga conocer o amar a Dios, si peca, no le conoce, ni tampoco le ha visto. Porque si le hubiese visto y le hubiese conocido, no estaría practicando el pecado. Hay algo que yo siempre enseño y yo repito en la iglesia, sobre todo a los jóvenes. Yo les digo, no por el hecho de que tú encuentres a alguien dentro de una iglesia cristiana, eso implica que sea cristiano, ¿verdad? Y les pongo el ejemplo, si tú tienes una caja de galletas y estás comiendo galletas y sacas una mosca de tu caja de galletas, no te comes la mosca, ¿verdad? Porque la mosca no tiene la misma esencia de las galletas que están dentro de tu caja. Así yo les digo que el hecho de que una persona esté dentro, una persona, incluyendo nosotros, ¿verdad? O sea, para analizar nuestras vidas, asista a la iglesia el sábado, el domingo, en la reunión de entre semana, eso no le hace cristiana. Eso no implica que ha conocido a Dios. La evidencia de que una persona ha conocido a Dios y tiene una relación con Dios es que ha dejado de vivir de la manera vana en que antes vivía. Amén. Ha dejado de practicar el pecado. Ha cambiado su naturaleza pecaminosa por la naturaleza divina. Ha nacido de la semilla de Dios. Eso hace una gran diferencia, porque Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceráis, los conocerán. No por su manera de vestir, es fácil vestirse de santidad, tener apariencia externa de santidad, hablar como cristiano. Cuando se complica es cuando usted tiene que comenzar a vivir como cristiano. Yo siempre digo, la mejor manera de saber si usted es cristiano, pregúntele a su esposo, pregúntele a sus hijos, pregúntele a los que están a diario con usted, a los que le ven de día y de noche, cada una de sus reacciones. Si usted tiene dominio propio, o si usted se exaspera fácilmente y deja fluir su naturaleza iracunda, es decir, la naturaleza de pecado. Quienes mejor pueden emitir un juicio acerca de usted mismo, si es o no cristiano, son los que usted tiene cerca. No tenga miedo preguntarles. Cuando uno realmente desea ser un hijo de Dios, paga el precio que deba pagar. No tiene miedo de escuchar que se ha equivocado, porque tiene la oportunidad de rectificar sus acciones. ¿En qué versículo íbamos? Perdón. ¿6? ¿7? Gracias. Dice, hijos, que nadie los engañe. Los hijos de Dios también somos susceptibles de ser engañados, ¿verdad? Muchas veces comienzas obrando la justicia de Dios y en determinado tiempo ya fuiste engañado y te has separado de Dios, muy sutilmente. Por eso se hace aquí a través de Juan, hace una exhortación, hijos, que nadie los engañe. El que hace justicia, es decir, practica la justicia y la verdad escrita en la ley de Dios, ese es justo, como también Él, su Dios, es justo. Es decir, comienza a expresar la naturaleza divina, comienza a expresar la esencia de la semilla de la cual ha nacido. Cuando un padre y una madre engendran a un hijo, el hijo al nacer expresa, ¿verdad?, las características genéticas de ellos, ¿verdad? Ya sea físicamente, a través de su constitución física, a través de su carácter, a través de su fisonomía, ¿verdad?
Pero también hay rasgos que se heredan, como por ejemplo, yo nunca podía, me resulta difícil, no puedo estornudar calladamente, ¿verdad? Siempre que estornudo, grito. Y mis hermanas siempre decían que yo podía estornudar bajito, pero yo quería estornudar así. Gracias a Dios casi no estornudo. Entonces, soy muy escandalosa. Entonces, cuando nació mi bebé, el primer hijo que yo tengo, tenía apenas 30 días aproximadamente, y lo teníamos en casa de mi mamá todavía. Estábamos en la sala con mis hermanas y de repente el bebé estornuda y hizo exactamente lo mismo que yo. Y todas mis hermanas se rieron y dijeron, estornuda igual que tú. Así los hijos de Dios, si hemos nacido de Dios, expresamos la naturaleza divina. Expresamos la simiente de la cual hemos nacido. Jesucristo dijo, el árbol bueno no puede dar frutos malos, ni el árbol malo da frutos buenos. Desde lo que tiene dentro, desde sus raíces, expresa lo que realmente es. Por eso es verdad que dice, hijitos, que nadie los engañe. El que hace la justicia, ese es el que es justo como Él, su Padre, es justo. El que practica el pecado, ¿es de quién? ¿Es de quién? Del diablo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero tenemos buenas noticias. Para esto apareció el Hijo de Dios. Para esto apareció Jesucristo, para deshacer las obras del diablo en tu vida. Gloria a Dios. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Una vez que tú eres hijo de tu padre y de tu madre, tienes su simiente, y su simiente permanece en ti desde que naces hasta que mueres. Es de la misma manera en el sentido espiritual. Una vez que hemos nacido de Dios, su simiente debe permanecer en nosotros si realmente nacimos de Dios. Amén. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Por último leeremos el 10, dice, en esto se manifiestan o se expresan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Es muy sencillo, ¿verdad? Poder determinar para nosotros mismos si somos o no hijos de Dios. Si usted viene a la iglesia, canta bonito, abraza fácilmente a los hermanos que tiene de lejos, que no le han herido, que no le han dañado, sonríe con facilidad, viste adecuadamente, usted puede confundirse, tal vez calificándose como cristiano, cuando tal vez algunas de sus obras o de las obras de su vida evidencien que usted no es un hijo de Dios. Ahora voy a tocar el versículo 8, que es el que nos ocupa en esta mañana, ¿verdad? Me encanta que las luces me encandilan porque así no me pongo tan nerviosa, no les veo bien la cara. Bueno, dice, perdón, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, ¿verdad? Está haciendo una afirmación.
El que practica el pecado es del diablo. Sin lugar a dudas, es del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo peca desde el principio. Esta oración, el diablo peca desde el principio, nos habla de una práctica constante y continua de pecado. El diablo ha pecado desde el principio del mundo. Él es la causa y el origen del pecado. Desde su rebelión en contra de Dios, cuando dijo, subiré al trono de Dios, me sentaré ahí en el lugar alto. Es decir, yo puedo ser igual a Dios, con soberbia, verdad y altivez, siendo un ser creado, no un creador. Desde entonces él peca. Y su pecado es continuo y constante. Yo aquí quiero aclarar, ¿verdad?, que no es que los cristianos seamos exactamente perfectos o que ya no pequemos absolutamente, que no pequemos en absoluto una vez que venimos a Cristo. Pero la diferencia entre un cristiano y un no cristiano es que el verdadero cristiano no tiene el pecado como un estilo de vida. No tiene el pecado como una constante en su vida. Si a alguna persona se le conoce por mentiroso, por su frecuencia en incurrir en el acto de la mentira, esa persona no es cristiana. ¿Por qué? Porque el pecado es una práctica constante en su vida. Sin embargo, los cristianos erramos algunas veces y llegamos a pecar. Yo le voy a hacer la diferenciación enseguida de lo que es pecado y lo que es transgresión de la ley. Un cristiano no puede transgredir la ley. Le voy a explicar más adelante por qué. Pero peca ocasionalmente. Ocasionalmente, dije. El pecado no es su estilo de vida ya. Por eso es que Juan también dice, hijitos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y la sangre de Jesucristo el justo nos limpia de todo pecado. Y en otra parte dice, la sangre de Jesucristo el justo nos limpia del pecado y de toda maldad. En una ocasión que yo estaba leyendo eso, yo estaba orando, ¿verdad? Y estaba meditando, leyendo la Biblia. Y en el momento que yo llegué a eso, mi alma se regocijó. Porque Dios me decía, esta es mi obra en la vida de mis hijos. No solamente borro el pecado, sino que también los limpio de toda maldad, porque la maldad es el origen del pecado. La maldad del hombre, la iniquidad de su corazón da origen al pecado. Y Dios, a través de la sangre de Jesucristo, nos limpia de todo pecado y de la causa y origen del pecado. Elimina de nuestros corazones, por nuestra comunión con Él, toda la maldad que había en ellos. Qué bueno es nuestro Dios. Qué grande, poderoso y amoroso es nuestro Dios. Hace la obra perfecta. Él no hace las obras a medias. No es un Dios de despropósitos, como dije al principio. Es un Dios de propósitos perfectos. De hecho, todos sus atributos nos hablan de su perfección, que nosotros deberíamos amar, conocer e imitar. Porque cuando nosotros conocemos y admiramos todas las perfecciones de Dios, a usted no le va a faltar fe. Nunca temerá. Porque
su mente estará centrada en las perfecciones de Dios. Estoy saliendo del tema, regreso. Dijimos pues que el diablo peca constantemente y él es la causa y el origen del pecado. Pero la segunda parte de este versículo nos brinda una esperanza y la salida para dejar atrás las prácticas de pecado, toda práctica pecaminosa, ¿verdad? Para dejar de pertenecer al diablo y al reino de las tinieblas y convertirnos en hijos de Dios. Porque Él nos ha trasladado, ¿verdad? El propósito de Él es trasladarnos del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable, para que permanezcamos en Él, expresando su naturaleza. Estas palabras de esperanza son: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer, destruir, quebrantar las obras del diablo. Está hablando en plural. Está hablando en plural porque cada uno de nosotros, cuando venimos a Jesucristo, teníamos diferentes debilidades que el mundo llama debilidades, pero que la palabra de Dios califica como pecados, ¿verdad? La sangre de Jesucristo, su obra, tiene el poder de deshacer cualquier obra del diablo. No importa su magnitud, no importa la cantidad de veces que lo practicó antes, no importa qué tan profundo se metió usted en el pecado. Jesucristo tiene el poder de deshacer toda obra de pecado. La Biblia dice que el diablo vino a robar, matar y destruir, pero Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a darle vida y vida en abundancia. La vida abundante incluye un bienestar integral en todas las áreas del ser humano: espíritu, alma y cuerpo. Incluye su sanidad y estabilidad física. Incluye su bienestar emocional, espiritual. Incluye todas las áreas del ser humano. Amén. La manera en que Satanás destruye al ser humano es mediante el engaño y la mentira. Porque Satanás es mentiroso y es padre de la mentira. Fue la manera como él engañó a Eva en el huerto del Edén. Él usa el engaño para seducir al hombre y hacerlo caer en el pecado. Engaño significa trabajar encubiertamente para disfrazar de inofensivo algo que puede hacernos mucho daño. ¿Qué le dijo a Eva? Come, con que Dios te ha dicho. Él siempre va a tergiversar las verdades de Dios para engañarte. Las va a disfrazar de medias verdades, ¿verdad? Las va a disfrazar para poder engañarnos. Dice, el engaño es trabajar encubiertamente para disfrazar de inofensivo. Diríamos que algo muy peligroso. ¿Por qué? Porque si tú caes en la trampa y el engaño del pecado, estás expuesto a perder tu salvación por la eternidad. Hoy aprenderemos cuáles son algunas de las obras del diablo que Jesucristo vino a destruir por medio de su muerte en la cruz del Calvario. Comenzaremos con el pecado. La palabra pecado procede del griego y esta palabra deriva de su raíz etimológica anomia, donde a significa sin
y nomos ley. Aquí está hablando de una vida que se vive sin ley. La palabra de Dios habla de los pecadores como aquellos que viven sin Dios y sin ley en el mundo, ¿verdad? Infraccionando la ley en una vida de desenfreno, sin un tope. La ley es un tope para la vida del hombre. Esta palabra pecado denota un rechazo a los principios de la ley de Dios y a su voluntad, lo cual produce un desorden en la vida de quienes lo practican, es decir, de quienes practican el pecado, y un desvío de sus actos hacia la iniquidad y la maldad. Pero el pecado no solamente es infracción de la ley, sino que también lleva implícito el rechazo a Dios y el alejamiento de Dios. Porque quienes pecan deliberadamente, estoy hablando deliberadamente, están rechazando a Dios porque no desean vivir cerca de Él, no desean acercarse a Él. Y ya que hemos definido la palabra pecado en términos generales, ahora yo quiero explicarle las dos maneras en que el hombre incurre en pecado. La primera de ellas es por ignorancia. El hombre incurre en pecado porque ignora la ley de Dios. La Biblia dice en Oseas, el pueblo perece porque le falta conocimiento. Es responsabilidad de cada cristiano alimentarse de las verdades de la palabra de Dios cada día. No solamente con lo que el alimento que recibe en la iglesia, sino alimentarse por sí mismo. La otra manera en que el hombre incurre en pecado es por actos deliberados de la voluntad y bajo pleno conocimiento de la ley y en plena conciencia del pecado. Es decir, haciendo uso de su conciencia, estando conscientes del pecado, ¿verdad? O sea, uno es por ignorancia y otro es bajo conciencia y conocimiento de pecado. Dios nos ha concedido un libre albedrío, es decir, nos concedió la libertad para decidir y elegir nuestras propias acciones. Pero cuando nosotros estamos decidiendo acciones, también estamos decidiendo a qué reino queremos pertenecer. A través de nuestras acciones, más que con nuestra boca, decidimos el reino al cual nosotros pertenecemos. ¿Lo sabía? ¿Era consciente de eso? Si no lo era, hoy ya lo es. Yo quiero mostrarles la diferencia entre pecado y transgresión, porque cada uno de ellos se comete en diferentes términos morales. Así que vamos a hacer una distinción entre lo que es pecado y lo que es transgresión, transgresión de la ley. El pecado se traduce como errar al blanco, fallar en dar al blanco. En otras palabras, es no acertar en el cumplimiento de la ley por razones de ignorancia. Mientras que el pecado de hierro, ¿verdad?, del cual se habla en la palabra de Dios, entre ellos se habla este pecado en el libro de Números. El pecado de hierro es una equivocación que se comete por ignorancia o por descuido. ¿Sí? O sea, usted se descuidó y cometió un pecado de hierro. O ignoraba que estaba usted infringiendo la ley, ¿verdad? Ahora, todo eso está descrito en el libro de Números, capítulo 15, del versículo 24 en adelante, ¿verdad? Ahí habla que cuando el pueblo infringía la ley por pecado de hierro, había un ritual de purificación, había un ritual de santificación del pueblo y tenían que ofrecerse un holocausto a causa del pecado de hierro. Es decir, no quedaba sin una consecuencia o sin una paga, ¿verdad?
mientras que quien incurría en un pecado de transgresión merecía la muerte. Ahora les voy a enseñar cuál es el pecado de transgresión o qué es la transgresión de la ley. La transgresión de la ley es cruzar el límite establecido de manera consciente y premeditada. Es la violación voluntaria de un mandamiento conocido. Aquí en la Biblia, el primer israelita, ¿verdad?, que cometió pecado de transgresión fue un hombre que ahí en el capítulo 15, versículo 32, recogió leña en día sábado. Cuando las leyes de Dios y las normas de Dios, ¿verdad?, estaba ahí establecido que el sábado era el día de reposo y no se podía hacer ningún deber en ese día a menos que deberes religiosos. Y ese hombre murió irremisiblemente. Yo como sierva de Dios, ¿verdad?, sirviendo a Dios en la iglesia, he visto que por regla general las personas que están pecando deliberadamente, es decir, de manera consciente, siempre tienen una buena excusa o una buena justificación para sus pecados. En una ocasión hablé con alguna mujer y ella estaba con un hombre casado, ella lo sabía, y me dice, cuando yo hablé con ella, porque yo estaba orando y dije, quiero orar por ti. Dios me habló acerca de ti. Y la mujer me decía, pero es que no somos malos. Pero es que no estoy cometiendo pecado porque ni siquiera tenemos intimidad tan seguido, solamente 2 o 3 veces al mes. Además, tenemos mucho respeto. Él me habla de tú. El diablo la había engañado. Pero la Biblia habla de aquellas personas que viven engañando y engañándose a sí mismos. Cuando el corazón del hombre ama el pecado, lo va a justificar. Siempre tendrá buenas razones para seguir cometiendo el pecado en el cual vive y el cual ama. ¿Sí? Ahora regresamos y una vez que hemos entendido, ¿verdad?, lo anterior, yo quiero mencionar algunas de las obras de la carne que están descritas en Gálatas, los cuales son pecado. ¿Por qué? Porque con esta mujer ella no me entendía y yo estaba orando y seguía orando, Señor, abre su mente y dale la oportunidad que se arrepienta. Pero ¿sabe cómo ella entendió? Yo dentro de mí seguía orando. Y ella seguía justificándose cuando le dije, vamos a hacer algo, vamos a leer la palabra. Primero la llevé a Gálatas, porque ella decía, no es pecado lo que yo estoy haciendo, no es pecado lo que yo estoy haciendo. Le dije, mira, vamos a leer Gálatas. Le di la Biblia y le dije, me la lees, por favor. Cuando ella leyó esto, le dije, ¿qué de lo que está aquí estás tú haciendo? Y ella se queda así. Pues yo no soy una mujer casada, por lo tanto yo no estoy adulterando. Le dije, entonces tu pecado entra dentro de la denominación de fornicación, ¿no? Y dijo, pues sí. Y después le llevé al versículo de Juan, el que hace pecado. Entonces le dije, entonces estás cometiendo pecado de fornicación. ¿Lo aceptas? Me dijo, sí. Le dije, ahora lee esta parte de la Biblia. Y fue un éxito. Comienza a leer ella y dice, va leyendo todo y cuando dice, el que hace pecado es de... Y empuja la Biblia hacia mí y me dice, yo no puedo leer eso. Y le dije, ¿por qué no puedes? Estabas viendo bien. Necesitas que encienda la luz. Y me dice, no, pero yo no puedo leer eso. ¿Por qué no puedes leerlo?
Le dije, porque caíste en cuenta que estás practicando el pecado. Dije, el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Hoy es tu día de alcanzar misericordia. Y ella se arrepintió, pero sabe, todavía tenía otra justificante. Es que yo vivía triste y deprimida. Si me deprimo, ¿quién me va a ayudar? Si me deprimo, ¿tú vas a orar por mí? Le dije, yo voy a orar por ti, no te vas a deprimir. Y ella salió de eso. Muchas veces el pecado está a flor de piel y la gente no se da cuenta porque hay un velo, porque hay una neblina que oscurece el entendimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces no hay anhelo por Dios, ni amor por Dios y su palabra. Por eso yo siempre digo que el pilar de la vida cristiana debe ser una vida de oración y amor por la palabra de Dios. Gálatas 5:19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades. Suena pequeño, ¿no? Pero subraya enemistades y veamos el final de estos versículos. Pleitos, celos, que son comunes entre muchas parejas, iras y contiendas entre familias cristianas, yo lo he visto, que se dicen cristianas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y, por si algo se escapara, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué? No heredarán el reino de Dios. Cuando doy consejería, muchas veces los miembros de la iglesia se quedan sorprendidos y me dicen, pastora, le juro que yo pensé que yo estaba muy bien y me iba a ir al cielo. Y no había reparado en todos los pecados en los cuales estoy incurriendo. Y yo siempre les digo, agradece a Dios que te ama tanto que hoy quiso tener misericordia de ti. El pecado nos separa de Dios porque Dios es santo y Él no tiene ni jamás tendrá ninguna relación con el pecado. El pecado trae muerte y acarrea castigo para nuestras vidas. Así que por nuestro propio bien nosotros debemos apartarnos de manera voluntaria de toda práctica pecaminosa, por nuestro bien. Yo le explicaba el domingo a una persona que decía, es que yo hice un trato con Dios y yo le dije, Señor, yo voy a ir a la iglesia si tú haces esto. Y me le quedé mirando y le dije, discúlpame, tú no has entendido. Tú no le haces un favor a Dios cuando tú vienes a la iglesia. Dios te hace un favor a ti extendiéndote su misericordia y dejándote conocer su verdad y atrayéndote a Él con lazos de amor. Y comencé a explicarle muchas cosas y se queda con la boca abierta y me dice, qué bonito, yo no lo había entendido así, qué miserable soy. Pensaba que Dios me necesitaba cuando soy yo quien lo necesita a Él. Bueno, el hombre no incurre en pecado por casualidad. Hay tanta gente que me dice, es que yo no sé cómo llegué a esta condición, pastora. Es que yo no sé cómo adulteré. No sé en qué momento. Le dije, tu adulterio comenzó desde el momento que acariciaste el pecado en tu mente y te deleitaste en él. Eso no surgió de repente. Eso lo meditaste y te deleitaste en ello desde hace ya mucho tiempo.
Hoy simplemente has dado a luz pecado. Porque el pecado, ¿verdad?, siendo consumado, después trae castigo. Pero dice, ¿verdad?, que cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no es tentado por el mal, ni Él tienta a nadie con el mal, sino que el hombre de sus propias concupiscencias es seducido y atraído. ¿De sus propias concupiscencias? ¿Cuáles concupiscencias? De lo que su corazón ama. De sus debilidades, podríamos decir, debilidades morales. Es atraído y seducido hasta dar a luz pecado y atraer a su vida castigo, es decir, la consecuencia del pecado. En el día del juicio no tendremos a quien culpar. En el día del juicio nadie saldrá por usted para hablar bien de usted o mal de usted. Estará usted y Dios solamente. Y dará cuentas de la manera en que usted usó el libre albedrío que Dios le regaló. Hoy podemos usar ese libre albedrío para, como un acto de nuestra propia voluntad, decidir ser libres de la esclavitud del pecado. Pero ya sea que el pecado se cometa por ignorancia o con pleno conocimiento, en ninguna de las dos circunstancias usted quedará eximido de las consecuencias que la práctica del pecado conlleva. Amén. La Biblia dice, ¿verdad?, que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Esa es la esencia del Evangelio, ¿verdad? Que Jesucristo fue la propiciación por nuestros pecados, que Cristo murió por nosotros para que seamos liberados de la maldición de la ley, del pecado y de la muerte. Hablando de la muerte espiritual, como también de la muerte eterna. Amén. Eso está en Romanos 8:12, es uno de mis muchos versículos favoritos. Ahora quiero pasar a al segundo punto, muy interesante, ¿verdad? Otra obra del diablo que Jesucristo vino a deshacer, el ocultismo. El diablo desde siempre ha engañado a muchos debido a la curiosidad innata que el ser humano tiene por conocer el futuro, por conocer las cosas ocultas, por conocer el mundo espiritual en el otro sentido, ¿verdad? No de la manera correcta. Vamos a definir ocultismo. Ocultismo se define como conocimientos y prácticas misteriosas de rituales, magia y adivinación con el propósito de desarrollar poder sobre el ser humano. Mucha gente cae en el ocultismo, ¿verdad? Por su anhelo, por ambición, por anhelo de poder. Lo oculto también se define como todo aquello que es clandestino, escondido, secreto. Este término oculto designa a la práctica de las ciencias ocultas a la vista, o sea, lo que se hace a escondidas, lo que se hace allá, en lo oscuro, ¿verdad? Por eso es ocultismo. Satanás tratará de engañarte para hacerte creer que todo lo sobrenatural proviene de Dios. Yo he tenido gente a quienes van en la calle y a ellos les pasan determinadas situaciones o cosas como desprendimiento astral por las noches o situaciones así. De repente van por la calle y dice, me detuvo una persona y me dijo que yo tenía dones, que mis dones son de Dios y que Dios quiere usarme para hacer el bien. Y llegan de esa manera equivocada a la iglesia, pero por misericordia de Dios, ¿verdad? Bueno,
La Biblia condena la práctica de todo lo oculto. Vamos a leer esto en Deuteronomio capítulo 18, versículo 9 y leeremos hasta el 14. Dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Es decir, cuando llegues a heredar la tierra que yo te doy, no imites lo que ellos hacen. La palabra de Dios dice: conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. No hagas lo que ellos hacen. Dice el 10: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni quien practique la adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. A lo largo de toda mi vida cristiana, yo he quedado sorprendida porque yo he visto personas que profesan ser cristianas y por años han estado sentados escuchando la palabra de Dios y de repente me entero que todavía tienen la costumbre de ir a hacerse una limpia. O algunos la costumbre de ir a que les lean las cartas. Y no lo consideran como malo, porque no han leído la palabra de Dios, porque están pecando por ignorancia. Pero eso no les eximirá de sus consecuencias. Dice el 12: porque esto es abominación para con Jehová, que cualquiera que hace estas cosas y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Por esto dice en Levítico: Dios no escogió a su pueblo porque era un pueblo diferente, santo o especial, sino lo escogió para hacerlo especial, para transmitirle su naturaleza divina, para depositar en ellos su santidad. Lo que a nosotros nos hace especiales es la presencia de Dios en nosotros. Dios no nos escogió porque nosotros éramos especiales, sino para hacernos especiales, para hacernos para Él un pueblo especial, apartado y santo. Real sacerdocio, nación santa y pueblo separado por Dios para proclamar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz. Un propósito tiene Dios con eso. Que proclames no con tu boca, sino a través de tu vida sus virtudes, no las tuyas. Para que lo exaltes a Él, no para que te exaltes tú. Es que yo oré por él y se sanó. Soy muy santo. Dios lo sanó, tú no hiciste nada. Siervos inútiles somos. Lo que teníamos que hacer hemos hecho. Y es lo menos que podemos hacer después de haber recibido gracia sobre gracia y favor inmerecido sobre favor inmerecido. Amén. El 13 dice: perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. A ti no te ha permitido, si tú eres un hijo de Dios, no te está permitido consultar a agoreros, consultar a adivinos, a jugar con la ouija, porque se vende en la sección de juguetes de las tiendas departamentales, desgraciadamente, ¿verdad? Como un juguete. No te está permitido ir con magos, encantadores, a hacer amarres, a pagar por comprar la bendición que Dios te ofrece solo por la obediencia. Porque si tú obedeces a Dios, la bendición de Dios te sigue y te alcanza. No la tienes que buscar y no se escapará jamás de tus manos. Las prácticas ocultas o práctica de las ciencias ocultas son abominación para nuestro Dios. Ahora, ¿qué es una abominación?
En el arameo se usa la palabra abominación para designar algo siniestro, peligroso, repulsivo y abominable. Entre los hijos de Dios no debe haber quien practique la adivinación, ni tampoco quien los consulte, porque algunos se confunden y dicen, pues no lo practico, pero los consultan. Ni quien practique ni quien consulte a adivinos, a hechiceros, a espiritistas, a brujos, ni a quien te haga una limpia, ni a quien te haga un amarre. Y si tú no eres hijo de Dios y quieres ser hijo de Dios, debes dejar atrás todas esas prácticas para poder permanecer en Cristo, siendo así una nueva criatura. Amén. Las prácticas ocultas también incluyen la lectura de cartas, lectura del café, lectura de la mano, todo lo que se pueda leer, el horóscopo, la ouija, lectura de libros esotéricos, metafísica, de libros de cosas como paranormales, ¿verdad? Porque todo esto procede del reino de las tinieblas. Cuando yo estaba en la escuela, que tenía como 17, 18 años, por allá había unas, constantemente fuera de la escuela por donde yo pasaba, le dicen gitanas, y siempre era, te leo la mano, y yo, no gracias, hasta que un día dije, Señor, ¿cómo logro deshacerme de ellas? Y un día le dije, ¿y si yo te leo la Biblia? Y me dice, no, eran dos siempre, no se volvieron a acercar a mí. Le dije, ¿qué te parece si mejor yo te leo la Biblia? Yo traía siempre mi Biblia en mi bolsa. Nunca más se acercaron a mí. Eso no nos está permitido. Si quieres ser un hijo de Dios, o si eres un hijo de Dios, y hoy estás escuchando esto, si antes lo practicabas y era pecado por hierro, ahora tu pecado aumentaría porque sería transgresión de la ley. Estarías transgrediendo de manera consciente la ley de Dios. Y eso implica muerte espiritual, ¿verdad? Pero también tiene consecuencias físicas. ¿Por qué las personas incurren? ¿O quiénes son el tipo de personas que incurren en estas prácticas? Son aquellas personas que sienten atracción desmedida, o tal vez no tan desmedida, o mucha curiosidad por lo sobrenatural y por las cosas invisibles. O aquellas personas que quieren tener poder acerca del conocimiento de lo futuro. ¿Por qué? Porque finalmente los brujos están tomando la función como de dioses, ¿no? Cuando la palabra de Dios dice, me gusta mucho ese salmo, en tus manos están mis tiempos, decía David. En las manos de Dios y de nadie más. Puede que un brujo te esté prediciendo mentiras y te esté engañando y te esté cobrando. Y tal vez no ibas a morir y de repente dice, morirás en 3 días de un infarto. Y el temor te asalta y mueres de un infarto fuera de tiempo, ¿no? Bueno, ahora yo le quiero mencionar las prácticas ocultas actuales, ¿verdad? Como el satanismo. No debe ser tan actual ni tan moderno, pero ahora ya está más expuesto, incluso a través de la música y de muchas cosas. La magia negra, la magia blanca, que incluye rituales como ceremoniales, hechizos, sortilegios, conjuros, desprendimientos, proyecciones astrales. La metafísica, la cienciología, el espiritismo, que involucra hablar con los muertos y recibir información de ellos. Eso no está permitido. Porque muchos cristianos caen con el engaño de que su muerto está por la casa, de que su muerto les habla, de que su muerto todavía mueve la silla donde se sentaba. Cuando la Biblia dice, está escrito que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Ellos no se quedan en este ámbito
no en nuestro ámbito, ¿verdad? Son espíritus engañadores. Para recibir información de ellos, así como también involucra la tabla Ouija, la comunicación con espíritus inmundos, nunca será una práctica inofensiva. Siempre traerá consecuencias. Y la Biblia dice en Efesios 5:11, no participes de las obras infructuosas de las tinieblas, sino que si tú eres un hijo de Dios, repréndelas. No participe en las obras de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en lo secreto. Ahora le voy a explicar qué es reprender, ¿verdad? En el contexto de este versículo. Reprender en el contexto de este versículo es acusar, refutar y amonestar para convencer a quienes caminan en estas prácticas de que se vuelvan a la luz de Cristo. Le voy a platicar una experiencia. Cuando mis hijos eran pequeños, mi esposo, siempre hemos amado a Dios, nos ha gustado la palabra y siempre hemos querido crecer espiritualmente, así que él tomaba unos cursos, iba con un misionero cristiano y amigos nuestros a estudiar, estudiaban Romanos, estudiaban cartas, ¿verdad?, del Nuevo Testamento. Pero mi esposo siempre ha sido muy buen esposo, entonces él me llevaba a mí y a los niños porque frente de ese lugar había un parquecito. Allí yo cuidaba a los niños y esperábamos durante la hora que él estudiaba y salía y después nos quedábamos juntos los 4. En esa ocasión estaba yo cuidando a mis niños y siempre acostumbré, ahora ya en el celular es más fácil, pero acostumbraba yo llevar mi Biblia, ¿verdad? Y la leía mientras mis hijos jugaban y los cuidaba. Y yo acostumbro, por lo regular, a hablar con Dios. Estoy leyendo, hago preguntas, hablo con Dios mientras yo estoy sentada o hago algo. Entonces ahí estaba leyendo la Biblia, hablando con Dios, cuando Dios me habla y me dice, Susi, ve y ora por ese lugar. Cuando Dios me dice algo acerca de alguna persona o de algún lugar, yo puedo mirar y yo sé a dónde tengo que ir. Dios dirige mi atención al lugar que debe ser. Fui yo para allá con mis niños, crucé la calle. Yo no sabía, Dios no me dijo a qué iba, ni tampoco a dónde me mandaba. Cuando yo llego al lugar, era una tienda grande, esotérica, y tenían de todo. Tenían unos muñecos, tenían pirámides, y yo miré y dije, ¿qué es esto? ¿Cómo voy yo a orar por esto? Le pregunté a Dios y me dice, ora dentro del lugar. Así que si algún día me ve salir de un lugar de esos, no se extrañe, yo obedecí. Dios me sigue hablando porque cuando Dios me dice que haga algo, yo lo hago. Le obedezco sin preguntar, le obedezco incondicionalmente. Tomé mis niños y no sabía qué hacer porque pasaban por ahí los camiones y no sabía si dejarlos afuera o meterlos ahí. Yo no quería meterlos. Entonces dije, Señor, ¿qué hago? Y les dije, me van a esperar aquí un poco porque voy a entrar aquí. Y me dice el chiquito, mami, ¿qué vas a hacer? Le dije, es que voy a orar por este lugar. Dios me dice que ore. Mami, nosotros te acompañamos, yo sé orar. Mira. Y como yo ya estaba orando, ponía mis manos desde afuera y me dice, en el nombre de Jesús, decía él. Entonces le dije, está bien, vamos adentro. Cuando yo entré, tenían unas vitrinas largas, el lugar era muy grande. Y cuando yo toqué, sin hablar, toqué el lugar, pero yo estaba orando. De repente las cosas comenzaron a moverse.
Había cosas de madera, diferentes instrumentos o cositas, y comenzaron a moverse. Y el joven que atendía solamente abrió los ojos, pero no tardó en salir una mujer por la puerta. Una puerta que había al lado derecho, que yo ni siquiera la había visto. Sale una mujer muy arreglada. Usted nunca pensaría que ella era una bruja. Y voltea con el hombre, no se dirigió ella conmigo, y me dice: sácala de aquí. No dejes que toque mis cosas y sácala de este lugar. Y él voltea y la mira y le dice: yo no puedo sacarla. Dice: es que no puedo sacarla. Y le dijo: entonces hazle no sé qué cosa. Dijo algo. Y le dijo: sí, está bien. La mujer regresó por la puerta. El joven vino y me dice: usted tiene poder. Ella sabe cuando alguien tiene poder. Usted también es muy poderosa, pero es del otro bando, me dijo el joven. Y yo solamente me reí y me dijo: ¿puedo? Él tenía un platito con algo que parecía un brasero pequeño y tenía un polvo negro. Y me dice: ¿puedo? Y le dije: sí, si haces eso, ¿me dejas quedarme aquí? Me dijo: sí. Está bien. Él hizo un círculo alrededor de mis pies y cuando terminó, me dijo: ya. Yo continué y seguí orando, pero yo no entendía todavía para qué Dios me mandó a ese lugar. Después, cuando llegué más al fondo, Dios me dijo a qué fui. Fui a darle una advertencia a esa mujer. Y me dijo: pasa por esa puerta. Pasé por la puerta. Pero en cuanto yo ya iba por la puerta, más al fondo había otra puerta allá. La mujer ya sabía que yo ya estaba ahí. Ella salió. Y tenía algo como un tipo cantinero, un mueble de madera alto, en este lado, entrando exactamente por la puerta donde yo iba a entrar. Ella corrió y se puso detrás de ese lugar cuando yo iba entrando. Entonces le miré y ella comenzó a sacar de detrás de eso, yo no sabía que tenía ahí, comenzó a sacar velas gruesas, rojas, negras, y ella sola, eran un poco más gruesas que esto, ella solamente hacía esto y las velas tronaban y se prendían solas, y fue poniendo muchas velas entre ella y yo. Cuando ella hizo eso, yo tenía a mis niños de la mano y yo comencé a sentir como una energía fuerte viniendo como de esas velas, pero se quedaba hasta aquí, pero yo la percibía. Y la mujer estaba con los ojos tan abiertos como si estuviera muy asustada. Y ya no hablaba. Y yo comencé a darle el mensaje de Dios. Yo le dije: señora, Dios me ha enviado aquí para decirle a usted que lo que usted practica, Dios lo aborrece. Que lo que usted hace es abominación para el alma de Dios. Y que el día que usted vaya a juicio delante de Dios, usted no podrá decir que no hubo alguien que le advirtió acerca de sus malos caminos. Dios quiere que hoy usted se vuelva a Dios, se vuelva a Él y deje estas prácticas. Cuando yo comencé a hablar con ella, la verdad me dio tristeza y era impresionante porque el lugar era muy grande, era cuadrado, estaba lleno de sillas alrededor y estaba lleno de gente. Tal vez como no están llenas algunas iglesias, estaba lleno de gente sentada y parada. Cuando la gente se comenzó a parar, le decía yo a mi esposo: deben haber pensado que era una lucha de brujas, ¿verdad? Porque la gente se comenzó a parar, porque ella decía: sal de este lugar, y comenzó asustada a prender sus velas. Pero la gente también se asustó porque ella solo movía las manos y las velas tronaban mucho y se encendían. Cuando yo terminé de decir esto, Dios me dice: antes de que yo terminara, la gente comenzó a correr y salieron rápido todos por la puerta.
O sea, fue no solo una advertencia para ella, pero para los que estaban ahí, ¿verdad? Terminé yo eso y me dice Dios, ya puedes salir. Salí, regresé al jardín, me senté. Si Dios no le habla, jamás haga eso. En el momento en que ella encendió las velas y yo sentía esa especie de energía que nunca me tocó, yo sentí como si la presencia de Dios líquida hubiera caído sobre mí, sobre mis hijos. Y yo creo que nunca he sentido la presencia de Dios tan fuerte, ni siquiera en la iglesia, como en ese momento. Y hace poco, hace algunos meses, tuve la oportunidad de unos pocos días para visitar a mi hermana en Colima, que la quiero mucho. Hacía mucho calor y fui a comprar un coco helado. Cuando yo caminaba por la calle, a mi lado derecho, de repente, no es común que cuando yo camine, yo observe a las personas o los lugares, ¿verdad?, por donde voy. Y Dios me dice, Susi, entra a ese lugar y pregunta por la persona que lee las cartas. Por eso les digo, si me ven entrar o salir de un lugar así, no me juzgue mal, ¿verdad? Entré yo al lugar, viene una jovencita, una joven, y le pregunto por la persona que lee las cartas y me dice, ella no está ahora, salió a hacer un trabajo, pero está su esposo y él también lee las cartas. ¿Quiere pasar con él? Le dije sí. ¿Sabe cuál fue mi sorpresa? Que yo entro y el hombre está sentado en una mesa leyendo su Biblia. Y era el hombre que leía las cartas. Me pregunta cuál es mi problema, cuál es mi necesidad. Y le dije, yo vengo a hablarle de Dios. Yo vengo a decirle que lo que usted está haciendo es incorrecto y reprobable ante los ojos de Dios. Y él se queda mirándome así y me dice, es usted un aleluya, ¿no? Y yo seguí dándole el mensaje. Y el hombre se resistía porque decía, es que usted no es católica. Entonces usted no me entiende, porque lo que yo hago es bueno. El sacerdote ya me dio permiso. Lo que yo hago es magia blanca. Y yo ayudo a las personas a través de la magia blanca. Yo les hago un bien. Fue triste para mí, porque de verdad el hombre estaba convencido a causa de la ignorancia, porque tal vez lee la palabra pero no la entiende. Me dijo, mire, yo amo a Dios. ¿No veo que estoy leyendo la Biblia? Y le compartí la palabra, le expliqué, le dije, la palabra de Dios dice, sí, pero es que su Biblia es protestante. Le dije, me permite la suya y lo leemos en la suya. Lo leímos en la suya. Y él de nuevo decía, el sacerdote ya me dio permiso. Le dije, pero el sacerdote no es Dios. El sacerdote no lo va a juzgar en el día que usted muera. Él ni siquiera estará allí. Hoy Dios le da la oportunidad de arrepentimiento. Y el hombre accedió. Y a la semana me llama mi hermana y me dice, Susi, el lugar está cerrado. Él de corazón pensaba que no era malo lo que estaba haciendo. La iglesia de Dios somos una luz, o deberíamos ser la luz del mundo, como lo fue Jesús. Pero ¿qué pasa con la iglesia de Jesucristo? Le voy a decir algo. Yo temblaba porque Dios me dice, Susi, no vas a evangelizar a personas nuevas. Vas a evangelizar hoy a mi pueblo. Dije, Señor, pero yo tengo que hablar de esto. Hoy vas a evangelizar a mi pueblo.
porque hay tantos por ignorancia y deliberadamente practicando el pecado dentro de mi casa. Y yo tiemblo, pero le obedezco. Cada vez que a alguien le dé una exhortación, o cada vez que a alguien Dios le hable acerca de tu vida, sé receptivo y recibe eso, si viene de Dios, como amor y misericordia de Dios para tu vida, para que no te pierdas, para que rectifiques tus caminos, para que te vuelvas a Dios, al Dios que te creó y te redimió. Dios me decía que es triste para su corazón que hay tanta gente que se dice su hijo y ni siquiera saben escuchar su voz. Los hijos de Dios son aquellos que son guiados por su Espíritu Santo. ¿Cómo te va a guiar si no escuchas su voz? Romanos 8. Los verdaderos hijos de Dios son los guiados por su Espíritu Santo. Muchas veces me sorprendo de escuchar a cristianos y me dicen, yo ni siquiera sabía que Dios habla. ¿Cómo habla Dios? Nosotros somos ahora el instrumento para la justicia. Somos instrumentos en las manos de Dios. Pero ¿de verdad estás funcionando como instrumento en las manos de Dios? ¿Cómo puedes si no le escuchas? ¿Cómo puedes si no conoces su voluntad revelada? Una es la voluntad escrita, una cosa es el logos de Dios, otra cosa es el rema de Dios a tu vida, para tu tiempo, para tu momento. Tantas veces voy yo por el tianguis, soy de la Consti, por el tianguis, por el centro, y puede estar el lugar lleno de gente. Y de repente Dios me dice, Susi, mira. Y cuando miro, hay un hombre, y Dios me da la palabra para él, en la calle. Deberíamos ser instrumentos de la justicia de Dios todo el tiempo, no solamente en la iglesia. Somos siervos de Dios, no solo los que tienen uniforme. Si tú tienes el sello de Dios en tu frente, deberías ser instrumento para la justicia de Dios. ¿Te estás esmerando o esforzando por serlo? ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste la voz de Dios hablarte? ¿Cuándo fue tu última oración profunda que tú sabes que tú tocaste la presencia de Dios y la presencia de Dios te tocó y te envolvió? Iglesia, pueblo de Dios, los días son malos. Los tiempos son malos. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Es realmente o solamente debería ser? Debería ser. ¿Estamos siendo columna y baluarte de la verdad? Si llegara el tiempo de la persecución y no tuvieras tu Biblia en tus manos, ¿sabes por lo menos un versículo? ¿Amas la palabra tanto que fluye de tu mente y de tu corazón? ¿La tienes aquí? ¿Qué es lo que hay dentro de tu corazón? Pueblo de Dios. Hace como 2 años fui a Obregón,
cerca de noviembre, finales de noviembre, para comprar algo para mi niña, para la Navidad. Pero me gusta caminar, no me gusta tanto tomar el tren ligero. El camión me deja en determinado lugar y yo camino hasta allá, después regreso hasta 16 de septiembre. Y regresando ya tarde, casi noche, caminaba yo cerca del Kentucky que está en 16 de septiembre, Sandys, Kentucky. Y de repente Dios me dice, Susi, detente, regresa con ese joven. Había un joven ahí con un tendido, vendía aretes y artesanías. Y yo le miré, dije, Señor, estoy tan cansada. Señor, me conoces, ya no puedo más, vengo mañana. Y me dice Dios, regresa con el joven. Caminé más lento, pero seguí caminando. A veces busco la oportunidad de que Dios me diga, está bien, ve, descansa y luego regresas. Yo no quería venir aquí. Mi esposo me conoce, son cosas que me angustian. Yo soy muy cómoda en mi iglesia, lugares pequeños, poca gente. No soy muy sociable, me gusta estar con mis hermanas. Tengo una familia muy grande, gracias a Dios, y es algo que yo disfruto mucho. Siempre mi mamá nos tuvo como siempre las hermanas, la familia. No salíamos tanto, no salíamos con amigas, no salíamos a la calle, éramos muchas. Entonces, hoy salí de mi zona de seguridad, de mi zona de confort, y me angustiaba. Estaba buscando la oportunidad de poder decirle a Vicky que no. Allá en la playa busqué mi oportunidad para decir, porque cuando ella me escribió, Dios me dijo, irás. Di sí, y yo quería decir no. Dije, no quiero, pero dijo, dice sí. Dije, está bien, son muchos meses. Digo sí, y después le oro a Dios para poder ir a decir no. Pero no se me presentó la oportunidad. En esa ocasión caminaba yo, entonces caminé más lento, porque tengo temor de Dios. No quería irme tan rápido, quería obedecerle. Pero sí estaba muy cansada. Caminé un poco más lento, pero seguí caminando. Cuando yo llegué al final de donde está Kentucky, mis pies ya no se movieron. Mis pies pesaban. Yo quería seguir, mi cerebro estaba dando la orden de caminar. No se movían. En cuanto dije, está bien, doy la vuelta, mis pies se movieron, regresé. Llegué a donde el joven. Dios nunca me dice qué voy a hacer antes de que yo le obedezca. Tengo que tomar el paso de la obediencia. Muchas veces ni siquiera sé con qué me voy a encontrar. Me he encontrado grandes sorpresas. Pero yo le obedezco porque no quiero dejar de escuchar su voz. Regresé, el joven tenía una clienta, comencé a mirar lo que él estaba vendiendo para poder quedarme ahí en lo que él terminaba y escuchar qué era lo que Dios quería que yo hiciera. Mientras yo estaba ahí parada, toda la vida del joven se abrió para mí. Mi corazón lloraba. Yo sentía el dolor de Dios por ese joven. Y el amor de Dios por ese joven. Era un joven tal vez de 25 años o 22, con una vida destrozada desde la infancia. Yo supe que había sido violado, supe tantas cosas. Y no pude evitar que salieran lágrimas por mis ojos mientras yo miraba lo que él vendía. Cuando la clienta se fue, comencé a hablar con el joven lo que Dios me dijo para él. Que Dios nunca lo olvidó, que Dios nunca lo había soltado de su mano, que Dios aún lo amaba y estaba con él.
que Dios no lo inculpaba, el joven comenzó a temblar y a llorar. El joven lloraba y me dice, usted es pastora, usted es cristiana, usted es una sierva del Dios Altísimo. Porque comencé a decirle lo que yo vi y él dice, usted no conocía mi vida, pero Dios me conoce. ¿Saben qué iba a hacer ese joven ese día? Me dijo, solamente atendería a la última cliente, recogería mis cosas y llegaría a mi casa para suicidarme. Porque yo le dije a Dios, si tú no me hablas hoy, si yo no sé que tú me amas, ya no quiero vivir más. Y se sabe, yo fui cristiano. Ni siquiera recuerdo dónde, en otro estado, me lastimaron tanto. Y yo amaba a Dios. Nadie me ha querido en la vida. Mi padre me golpeaba. Desde niño mi madre me regaló. Una triste historia, dolorosa historia. Y ese día me dice, pero sabe, hoy yo sé que vale la pena vivir. Dios me ama. Usted no sabía todo lo que yo le dije a Dios. Y Dios me está respondiendo todo a través de sus labios. Pero algo impresionante es que mi hija lo ha visto. Llevaba yo mi niña. Y cuando el joven me dice, usted es pastora, porque lo gritó, usted es una sierva del Dios Altísimo. Pero cuando dice, usted es pastora, mi niña voltea y dice, sí, mi mami es la pastora. ¿Sabe qué bueno es que tus hijos te vean caminar en Dios? Que tus hijos te vean caminar en lo sobrenatural, porque lo anhelarán. Y amarán, aprenderán a amar al Dios que tú amas, no por tu boca, por tu vida. Ellos dirán, Dios es real, yo lo vi. No habrá hijos perdidos. No habrá generaciones impías. Dios te librará de dolor y de lágrimas. Dios librará tu alma de la aflicción. Yo le digo a Dios cada mañana, Señor, hazle bien a mi alma, que viva y guarde tu palabra. Yo entiendo que ese es el bien de mi vida. Yo entiendo que esa es mi bendición y así es como yo he determinado vivir, guardando la verdad de su palabra cada día de mi vida y hasta el último aliento de mi ser. Dios me dijo, no evangelizarás a no creyentes. Le dije, Señor, se evangelizan los creyentes. Yo no puedo comprometerme a hablar una cosa y decir otra. Y me dice, sierva inútil eres y por eso te amo. Dije, Señor, yo voy. Mi vida no sirve para otra cosa más. Ni tampoco he pensado en malgastarla. Malgastar mi vida sería vivir fuera y lejos de Dios. Lo mejor que puedo hacer con mi vida es agradecer todo lo que Él ha hecho por mí. El joven casi quería abrazarme, pero sabe, cuando yo le hablaba, él lloraba y decía, siento la presencia de Dios. Siento a Dios que me abraza. Esto era todo lo que necesitaba para seguir viviendo. Dice, voy a regresar al estado donde nací. Voy a buscar una iglesia y le prometo que voy a ser el mejor cristiano. Otra de las obras del diablo que Jesucristo vino a deshacer en la cruz del Calvario es la enfermedad.
La Biblia dice en el Antiguo Testamento que cuando caminamos en la rectitud y en la integridad de su palabra, no habrá enfermo ni debilitado en medio de su pueblo. ¿Cuánto cáncer? No solo cáncer del pecado, sino de enfermedad, producto de la falta de perdón, de la ira, del odio, descuido, de incumplir lo que la palabra de Dios dice con respecto a cuidar el templo vivo de Dios. Enfermedad por falta de fe, enfermedad por falta de conocimiento de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Se terminó mi tiempo. Perdón. Termino diciendo lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? En Isaías 53:4. El herido fue, en resumen, usted lo sabe, por nuestros dolores, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Por sus llagas tú has sido sanado. Por sus llagas yo he sido sanado. Desde hace más de 2000 años, por sus llagas, porque él tomó el lugar como sustitución. Él fue nuestro perfecto sustituto. Él tomó tu lugar en la cruz del Calvario. Él sufrió sus llagas por cada una de tus enfermedades, para que tú no tengas que cargar con la enfermedad. Hace como 3 años, con 9 meses, tuve un accidente allá en Colima con mi hermana muy fuerte. Destrozaron mi espalda. Un accidente de automóvil. Hernias en todas las cervicales, hernias en todas las lumbares excepto una, y sobre 2 o 3 de mis dorsales. Me dijo el neurocirujano, necesita operación. Me decían, usted quedará cuadraplégica, solo moviendo los ojos, y dije, tengo un Dios muy grande para eso. Si Él me dejó aquí, es porque me levantara. Eso dice el diablo, pero yo creo y decido creer y caminar en lo que Dios ha dicho para mí. Como 2 meses tuve que estar por allí en mi cama, me pusieron cortisona porque mi columna, la fisioterapeuta, sus manos le temblaban cuando me tocaba, decía, tengo miedo que tu columna se rompa, salga el líquido. Me decía, la columna debe ser tan delgada, la tuya es casi más gruesa que la de un tiburón, por el daño tan fuerte que tienes. Pero yo no dejé entrar el temor. Yo alababa a Dios. Y ¿sabe? No sufrí de dolor. Hasta la fecha nunca he tomado una pastilla para el dolor. Y los fisioterapeutas, quiroprácticos, etcétera, se sorprenden. Yo dije, si mi Dios lo ha dicho, esa es la verdad para mí. Sí me quedé en cama como 1 mes y medio, debe ser. Me daban una pastilla porque no podía moverme. Nunca estuve en el hospital, no fui al hospital. Tenía que solo apenas comer y de nuevo tomar la pastilla y estar dormida para inmovilizarme lo menos que me pudiera levantar. Pero yo dije, me levantaré para glorificar su nombre. Y mientras yo viva, las piedras no hablarán. Mi boca proclamará su gloria y su poder. Y me levanté. Cuando de noche, porque el diablo es mentiroso y padre de la mentira, de repente como que no me podía conciliar el sueño, comenzaba a sentir algo de dolor. Lo único que hacía era decir, es hora de orar. Y mi esposo estaba dormido, así que no se dio cuenta. Dije, no voy a orar en mi cama. Él es digno de que yo me postre. Me podía bajar de la cama, me bajaba, doblaba mis rodillas, postraba mi frente sobre el piso y le adoraba. Cuando yo comenzaba a hacer eso, inmediatamente la presencia de Dios venía, me abrazaba y todo dolor se iba. ¿Sabe que esa es la manera de vencer al diablo? Creyendo a Dios y adorándole.
Porque Abraham cuidó de su fe dando gloria a Dios. Esa es la manera de cultivar su fe. Yo te creo a ti, yo recibo mi salud y no temo, porque si usted tiene fe, no teme. Yo dije, si Él es Dios, a mí nada se me rompe. Dije, porque si era mi tiempo, me hubiera quedado ahí. Pero si me quedé, es porque Él todavía tiene propósito para mi vida. Y fui sanando, nunca tuve un dolor, me levanté, caminé, todo con su cuidado. Inicialmente no podía ni siquiera cargar 1 kilo en una mano o con las 2. Cada día, gracias a Dios, he mejorado más. Nunca he sufrido de dolor, o si el dolor comienza, simplemente oro y el dolor se va, como si me hubieran pegado una calcomanía y yo me la despego a través de la palabra de Dios. Porque después de como unas semanas o un tiempo de estar en cama, un día dije, me voy a la iglesia. Porque dijo, a ver, que ya puede caminar, me dijo el traumatólogo, pero caminará 1 cuadra y regresará porque puede caminar 2. Entonces tiene que contar la ida como 1 y el regreso como 2. Ese día iba para la iglesia cuando iba caminando, cuando sentí un terrible dolor de aquí hasta mi rodilla y no podía caminar ya. Y en ese momento dije en voz alta, que la gente comenzó a mirarme, dije, no grité porque no grito, no es normal en mí, pero dije en voz alta y molesta con el diablo, dije, mentiroso y padre de la mentira, en el nombre de Jesús, dolor, te vas. Porque Jesús ya pagó por mi salud en la cruz del Calvario y yo voy a llegar hoy a la iglesia. Yo no regresaré a mi casa. Me sueltas en este momento en el nombre de Jesucristo. Usted no necesita que nadie ore por usted. Usted necesita tener fe. Usted necesita ejercer su fe. Porque puede orar la persona más creyente con todos los dones del mundo y si usted no tiene fe, nada sucede. En una ocasión en los Hechos dice, ¿verdad?, que Pablo, viendo a un hombre, no recuerdo su nombre, paralítico de toda la vida, que no movía los pies, dice, mirándolo y viendo que había fe en el hombre para ser sanado, le dijo, levántate, Jesucristo te sana. Y al momento el hombre se incorporó y sus pies caminaron. El hombre tenía fe para ser sanado. Y la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios, que el que se acerca es necesario, el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Galardonador de los que le buscan. Él te va a dar, porque el que busca encuentra. El que toca, halla. El dolor se fue inmediatamente. La palabra de Dios también nos enseña que en una ciudad, en cierta ciudad, Jesucristo no pudo hacer ningún milagro. Él tenía el poder de hacer milagros. Tenía. Y no hizo ningún milagro porque dice, porque no había fe en sus corazones. Y Jesús había demostrado que tenía el poder porque por toda Judea, Galilea, Samaria, iba predicando la palabra, haciendo bienes y sanando a los enfermos, liberando a los endemoniados. Y ahí no hizo ningún milagro porque no había fe.